Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Re'e, que significa mira, observa. El día de hoy vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio los versos de el 1 al 21. El Eterno le habla a su pueblo, al pueblo de Israel, y les dice que ellos son el pueblo elegido, que ellos han sido llamados para ser diferentes, para ser distintos al resto de las naciones. Esto es un concepto en el cual se hace mucho énfasis en la Torá. Israel, el pueblo elegido, tiene que distinguirse de los habitantes de Canaán y tiene que distinguirse del resto de las naciones. Y en ese sentido, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, ciertamente tiene muchos sellos distintivos. Por supuesto que el andar en obediencia a la bendita Torá de por sí ya es un sello distintivo. Y cuando consideramos que la Torá pues contiene muchos mandamientos, dicen los sabios, 613 para ser exactos, pues la observancia de esos 613 preceptos, sin lugar a dudas, hacen de Israel un pueblo distinto al resto de las naciones. En nuestra lectura correspondiente a este día, encontramos algunos preceptos muy interesantes, como aquellos que tienen que ver con no hacerte marcas en honor a los difuntos, como que no te cortes el pelo, no te rapes en honor a los difuntos. También instrucciones que tienen que ver con lo que se conoce como leyes de kashrut, es decir, las leyes alimentarias, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, cerrando nuestra porción con un mandamiento algo misterioso que dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Lo cierto es que todos y cada uno de estos preceptos, de estos mandamientos, son dados como un sello distintivo para la nación santa, para el pueblo de Israel. Y es que explican los sabios que muchos de los mandamientos que el Eterno da los está otorgando porque en la tierra de Canaán tenían costumbres, tenían tradiciones, tenían hábitos que eran pues abominables delante del Eterno en todos los aspectos, en cuanto a la manera de vestirse, en cuanto a la costumbre de comer cosas inmundas, en cuanto a también a sus hábitos en lo que se refiere a las relaciones sexuales, los ídolos, en fin. Y por eso es que el Eterno prepara a su pueblo para que cuando ellos entren en esa tierra, ellos sean totalmente distintos, de todo a todo, incluso en las cuestiones que se pueden denominar como costumbres, como tradiciones, como hábitos, es decir, cultura. La cultura del pueblo de Israel tenía que ser también muy distinta. Es por eso que muchos aseguran la palabra cultura, tal y como nosotros la conocemos, proviene del hebreo de dos palabras hebreas: kol, que significa voz, y Torah, que significa instrucción o enseñanza. De tal modo que la cultura entonces es la voz de la Torah. Por eso el pueblo de Israel, aún su cultura, vendría de la propia Torah. Hoy en día el Israel moderno o el pueblo del Eterno en la modernidad sigue siendo visto por muchos como, se puede decir, como retrasado en algunos aspectos, porque se mantiene firme, se mantiene fiel a los preceptos de la Torá. Y para muchos el estar ligado a escritos que datan de alrededor de hace 4000 años, pues puede sonar como algo anticuado. Sin embargo, es la voz del Eterno que habló en aquel tiempo y que sigue hablando el día de hoy y que nos sigue ordenando que caminemos de acuerdo a sus preceptos. Entonces, en ese sentido,
debemos de guardar los mandamientos del Eterno y debemos de tratar de observar también la cultura de nuestro pueblo, del pueblo de Israel. Pues la cultura del mundo es una cultura equivocada. La cultura del mundo es una cultura la más de las veces desagradable ante los ojos del Eterno, de tal modo que debemos de procurar tomar para nuestra práctica diaria, para nuestros hábitos, para nuestras tradiciones, para nuestras costumbres. Es decir, nuestra cultura debe ser la cultura de nuestro pueblo con el cual nos hemos identificado, el pueblo santo, el pueblo bendito de Israel, porque la cultura del pueblo de Israel viene a ser lo más seguro que podemos tener en cuanto a nuestra relación con el Todopoderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Así que aprendamos a escuchar la voz del Eterno aún dentro de las tradiciones y de las costumbres, es decir, de la cultura. Shalom, shalom.